Entonces, díganme, wow, lo que adquirí en Timo no cumple, de verdad no es como se ve. En este punto puedo decir, no se engañó. Timo, nos engañaste. Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal. ¿Será como se ve o nos están engañando? Bueno, como ven, tengo algo aquí en mis manos que será algo interesante mirar. Entonces, primeramente, gracias por estar compartiendo conmigo ahora aquí en este canal. Te invito a que le des like, que compartas, que te suscribas. Y bueno, vamos a esto. Te recomiendo que veas el video hasta el final, porque al final voy a estar dando mis conclusiones sobre este producto, sobre Timo. De verdad, debes de verlo. ¿Y qué estamos viendo aquí? Aquí estamos viendo una cámara que se llama Sport, o le dicen así, queriendo inducir que es para usarla para temas de deportes extremos, por ejemplo, como aquí muestra, para agua, para montar bicicleta, para casco de bicicleta. Y entonces nos muestran que tiene como un case, un protector para proteger la cámara de agua y poderla usar en diferentes superficies, ya agua, desierto, tierra, campo, bueno, donde usted quiera usarla. Entonces, ¿qué funciones tiene esta cámara? Bueno, dice que la cámara es Full 1080p HD. Entonces aquí tenemos las especificaciones. Dice que 1080p a prueba de agua. Me imagino que es por el tema del case. Aquí vemos las resoluciones del video, de la capacidad. Aquí estamos viendo las especificaciones de lo que posee esta cámara. Hay celulares que tienen mejores especificaciones, pero bueno, no interesa. Por el precio que costó, más o menos entre 50 a 60 dólares en la página de Timo. Timo, si no conoces esa página, te voy a estar compartiendo un link para que veas todas las especificaciones en cuanto de cómo es usar esa página, cómo es comprar. Y de verdad el producto llega, porque miren dónde los tengo. Lo tengo aquí en mi mano. Entonces son chinos, es chino todo esto. Entonces miren aquí. Entonces eso es todo lo que trae. O sea, trae su protector de la cámara. Aquí vemos diferentes herramientas para temas de grabación y eso. O sea que si tú eres influencer y quieres tener una cámara de esta para grabar, bueno, puede ser una opción. O no tienes que ser influencer. Puede ser una persona, por ejemplo, que montas bicicleta, que te vas al campo, que quieres grabar tu recorrido, que vas a la montaña, ríos y quieres grabar tu recorrido. Entonces te la puedes adquirir. Entonces la puedes disfrutar a un bajo costo y puede ser bien interesante. O no sé qué. Puede ser que tengas un motor y andes en la calle. Entonces, bueno, quieras estar seguro y grabar tu recorrido. Está excelentemente bien. Pero miren aquí lo que dice. Dura 1.5 horas. Miren aquí todas las indicaciones que dice aquí del producto. Tiendo que esto dice que aguanta hasta 30 metros, más o menos, de agua. Muchas veces hay que tener cuidado con ese punto del agua, porque si nos excedemos con las indicaciones podemos dañar nuestro artículo, porque esa es la promoción. Mírenla aquí. Entonces vamos a ver qué trae. Bueno, ¿qué trae aquí nuestro producto? Estamos aquí en un lugar, porque para probar esta cámara decidimos ir a un lugar abierto. Entonces, ¿qué trae? Miren lo que trae. Este es el case. Este es el case de la cámara. Entonces la cámara está aquí adentro. Usted abre esa ranura y mueves el case, esto hacia atrás, que es el seguro, y puede sacar la cámara. Entonces la cámara se enciende por aquí. Por aquí se le da inicio. O sea, se le da inicio para continuar la grabación o para pararla. Y aquí se acerca o se cambia el ángulo, o sea, la proximidad. Entonces aquí también uno lo usa para configurar en el menú. Pero ¿qué pasa? Esta cámara, además de grabar, ser una cámara para grabar, también tira fotos. Entonces aquí en el botón de encendido
se pueden cambiar las funciones, o sea, dándole un topadito. Lo topas rápido y cambia la función de grabación a cámara y de cámara a menú. Entonces lo vamos a estar mirando. Pero tenemos este artículo, tenemos este. ¿Y qué más tenemos por aquí? Estas son diferentes piezas. Esta parece que es para agarrarlo a la bicicleta o algo así. Déjenme ver, esta es esta pieza que está aquí. Esa pieza que está aquí, vamos a ver del otro lado. Mírala aquí, que es la pieza que se agarra aquí. Ve que hay diferentes piezas para el casco, para el timón de la bicicleta. Entonces son cada una de las piezas que tenemos aquí. Entonces vamos a sacar. Entonces tenemos esto, que es como para miren esto, que es esto, que es para ponerla en un trípode. Entonces esta pieza aquí, que tiene su roquita, se agarra con esto y se puede enrocar en un trípode. Entonces tenemos esta y esta que está aquí la tiene ya instalada, que es esta que está aquí. Entonces, por ejemplo, si yo quiero usar esta pieza, tengo que sacarla del case. Que el case es esto lo que tenemos aquí. Entonces, aquí tenemos diversas piezas. Su manual. Hay una pieza que les debo. Una de las piezas que se me cayó. Entonces, aquí tenemos las piezas que son para su diferente uso y necesidades. Y tenemos su cable para cargarlo. Entonces la batería vino así afuera, pero yo la decidí abrir para probarla. Entonces, ¿qué tal si la encendemos? Pero antes de encenderla, vamos a abrir el case para que tú veas cómo es. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Entonces te dije que vamos a mirar el case, ¿verdad? Vamos a mirar y vamos a abrirlo. ¿Cómo se abre? Se mueve esto y se levanta. Repito, esto se mueve y se levanta. Entonces ya, suelta aquí. Suelta la seguridad. Abrimos y sacamos la cámara. Discúlpenme, la voy a empujar con este botoncito. Queda bien segura. Esta es la cámara, es sumamente sencilla. Entonces, por ejemplo, les comentaba, si quiero usar esto para ponerla en un trípode o algo, mírenla aquí. Miren, ¿ve? Ahí está puesta. Entonces la puedo enganchar así, la puedo enganchar aquí. Miren que tengo las diferentes y aquí tengo la pantallita. Entonces, ¿qué hago? Esto lo levanto un chin y ya. ¿Vieron? Sumamente fácil. O sea que ustedes saben que uno compra artículos y luego hay que comprarle sus accesorios. Entonces aquí tenemos que el botón de encendido modo. Aquí vemos que tiene un pequeño microfonito también. Y vemos también que tiene subida, bajada. Y aquí tenemos una lucecita. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para encenderlo lo vamos a dejar pisado. Y va a emitir un sonido. Y va a mostrar esto. Ahí ya está la cámara. Entonces, si yo quiero cambiar la función, ahí está en cámara. Y aquí me dice la lucecita que está encendida y que tiene la memoria. Entonces, si me dice, por ejemplo, no, lo quiero cambiar de cámara a tirar fotos. Entonces le doy un botón aquí. Le doy una. Ahí está en cámara. No sé si pudieron ver que cambió la función. Si le vuelvo a dar, ahí me enseña los videos que yo grabé. Y por ejemplo, si yo quiero ver esos videos, le doy al botón de arriba, le doy OK. Y ahí se ven las grabaciones. Posiblemente no se vea mucho la nitidez por el tamaño de esta pieza, que es una pantalla sumamente chiquita. Y esta cámara graba sonido. ¿Cómo así? Míralo aquí. Tiene una bocinita por aquí. Entonces, por ejemplo, pero si quiero salir de esa versión de lo que estaba grabando, vuelvo y le doy un toque a este botón, al de modo, y ya entro al menú. Entonces, si quiero, aquí tengo la resolución. Por ejemplo, le doy a resolución, lo quiero ver, le doy aquí.
y está ahora mismo en el máximo. Vamos aquí indicado. Entonces, como está en la máxima resolución, entonces quiero volver atrás al menú, le doy aquí otra vez al botón, voy atrás y me saca, ¿ah? Y volvemos aquí. Entonces ya todo está bien, resolución. Aquí tenemos diferentes modos. Vamos a darle aquí, por ejemplo, está en esa versión, por decirle algo. Video, seguimos récord de sonido. Aquí vemos diferentes configuraciones que tenemos aquí, tamaño de la imagen, captura al modo, o sea, varias informaciones que estaremos mirando. Vamos a ir al lenguaje. ¿Qué tal si tú y yo descubrimos que tenga español? Creo que debe de tenerlo, porque en la caja decía que tenía diferentes lenguas. Entonces le damos OK, vean que tiene inglés mucho. Le damos para abajo o para arriba hasta que encontremos el español y le vamos a dar OK y ya tenemos nuestro idioma. Ahora vamos a configurar la hora. Entonces estamos en el 2023. Estamos bien ahí. Entonces vamos. Bueno, este es el mes. Como lo tiene aquí configurado, estamos en el mes 8. En el momento que se efectuó la grabación, le damos OK y estamos en el día número 5, al momento que se realizó esta grabación. Entonces le das hacia arriba o hacia abajo y la hora, vamos a decir que son las 9:51 de la mañana. Las 9:51. Vamos a dejar ese tiempo, lo podemos dejar así, o sea que si quiero configurar la fecha, la puedo hacer. Entonces ahí configuramos eso y le damos aquí un topadito en modo para volver hacia atrás. Entonces modo vehículo, o sea que yo puedo usar esta cámara para ponerla en mi vehículo como forma de seguridad. Ustedes saben que hay muchas personas que son malintencionadas y le gustan hacerle maldad a las personas rayando el vehículo, o si usted tuvo un accidente o algo, o si la autoridad sobrepasó los límites que están sobre la ley. Es bueno tener una cámara de esta en el vehículo, es muy buena, para que así usted tenga la información, para que así usted tenga todo grabado. Entonces me gustó eso, que tenga su modo vehículo, o sea que se puede usar para grabar todo en el vehículo. Contraseña del Wi-Fi, o sea que se puede conectar Wi-Fi. Entonces aquí liberación, eso me imagino que es para formatear la memoria. Vamos a ver. Bueno, aquí tenemos el video y ahí entonces eso es lo que tenemos hasta ahora. Entonces le damos hacia arriba y vuelvo al menú. Fíjense que tiene 5 como páginas de menú. Entonces hacia arriba vamos volviendo a la página número 1, que es la principal, y si seguimos, vuelve atrás, miren aquí y seguimos así. Entonces está sumamente interesante. Entonces, ¿qué tenemos aquí en el dispositivo? Ya miramos la configuración, botón para darle OK y para comenzar el video y para tirar la foto, subir y bajar. Pero aquí también dice que para conectar a Wi-Fi, si quieres acceder a esa opción. El botón de encendido y apagado, pero también el que se usa para modo, para entrar en las diferentes funciones, ya sea video, cámara o en la configuración. De este lado tenemos la memoria micro SD, que la trae integrada
Hay productos que uno tiene que comprar una adicional. Trajo una de 32 GB y tenemos aquí diferentes puertos. Aquí tenemos el que ya todos conocemos, el tipo C, y aquí tenemos el normal, el anterior. Y abajo, aquí, en esta zona, es donde está la batería. Entonces se ve bien bonita. No sé si la pueden apreciar aquí en la cámara. Se ve sumamente bonita, bastante. Entonces el case es esto que está aquí, que esto es lo que va a ayudarnos a que sea a prueba de agua. Ayudarnos que usted la puede usar para surfear, ayudarnos para que usted pueda ir a cualquier actividad y pueda ir sin problemas. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Ahora nosotros vamos a usar la grabación de esta cámara. Ya vimos lo que tiene, vamos a apagarla. Bye. Ya sabemos todos estos artículos que tiene. Ya los vimos todos y vimos para qué se usan cada uno. Y vimos sus especificaciones y ya vimos la cámara, que es esta que tenemos aquí. Pero ¿sabes qué? Ahora lo que vamos a hacer es grabar con la cámara. ¿Qué tú dices? ¿Qué tú piensas? Bueno, me dejas tus comentarios. Vamos a hacer algunas tomas con esta cámara para ver qué tan nítido o qué tan buena es la calidad de esta cámara con estos 1080p que indica que trae. ¿Será como se ve o nos está engañando esta marca? Entonces estamos viendo la cámara SportCam Full HD 1080p. Así es que la encontramos en Temu. Entonces, ¿qué dices? ¿Vamos a verla? Entonces, díganme. ¡Wow! De verdad la cámara se ve muy bonita. Miren. ¿Qué ustedes piensan? Díganme. A mí me encantó. Esto no lo trajo la cámara, esta parte de aquí. Esto es mío. Pero fíjense que con la pieza que sí trajo la cámara, que es esta pieza aquí, yo la puedo usar y mira qué bonita se ve. Mira qué bonita. Sí se ve que no es una cámara de ultra calidad, pero si cumple la función de grabar y graba esa nitidez de 1080p. Entonces miren, la cámara se apaga como en reposo. Entonces usted le da y ahí está. Pero sigue grabando, no sé si lo perciben. Aquí tiene un número rojo que sigue grabando. Parece que la cámara se pone oscura en modo de reposo. Eso es una forma de ahorrar energía. Eso usted lo puede quitar en configuración o hacer que el tiempo sea más largo. Pero de verdad, ¿qué ustedes piensan? Miren qué bonita. Qué bonita. Miren qué bonita. Me encanta. Entonces estamos aquí grabando. Miren los colores. Entonces, ¿qué tal? ¿Qué piensan? Díganme. ¿Es una buena opción? Me parece que sí. Por el precio, me parece que es una excelente opción. Vuelvo y repito, si tú estás comenzando o eres una persona que le gusta grabar, claro. Es verdad que con el celular podemos grabar, tenemos buenas resoluciones con los celulares, pero si usted quiere optar por tener un producto así, ya sea porque va para la playa, porque va para la piscina y quiere cuidar su celular, o qué sé yo, quiere ir a correr, montar bicicleta o quiere tener una seguridad para su vehículo, creo que esta cámara es una excelente opción. Te lo recomiendo, te la recomiendo. Así que dime qué tal, dime tus observaciones, dime qué piensas y te escucho. Y será hasta la próxima.
Díganme, coméntenme, escríbanme, díganme lo que piensan. Bienvenidos a mi canal. Me encanta. Por tan solo 50 o 60 dólares. Miren. ¿Qué ustedes piensan? Díganme. Sí se ve que no es una cámara de ultra calidad, pero por el precio me parece que es una excelente opción. Es verdad que con el celular podemos grabar, tenemos buenas resoluciones con los celulares, pero si usted quiere optar por tener un producto así, ya sea porque va para la playa, porque va para la piscina y quiere cuidar su celular, o qué sé yo, quiere ir a correr, montar bicicleta, o quiere tener una seguridad para su vehículo. Entonces, díganme, wow, de verdad la cámara se ve muy bonita. Miren. ¿Qué ustedes piensan? Díganme. A mí me encantó. Esto no lo trajo la cámara, esta parte de aquí. Esto es mío. Pero fíjense que con la pieza que sí trajo la cámara, que es esta pieza aquí, yo la puedo usar y mira qué bonita se ve. Mira qué bonita. Sí se ve que no es una cámara de ultra calidad, pero si cumple la función de grabar de 1080p, entonces miren que la cámara se apaga como en reposo. Entonces usted le da y ahí está. Pero sigue grabando, no sé si lo perciben. Aquí tiene un número rojo que sigue grabando. Parece que la cámara se pone oscura en modo de reposo. Eso es una forma de ahorrar energía. Eso usted lo puede quitar en configuración o hacer que el tiempo sea más largo. Pero de verdad, ¿qué ustedes piensan? Miren qué bonita. Qué bonita. Si llegaste a este punto, te doy gracias. Gracias porque viste ya el video, viste todas las observaciones que dije. Estéticamente la cámara se ve muy bonita. Es cierto, estéticamente y todos los accesorios que trajo. Pero ¿qué pasa? Pero la finalidad de mi canal es nosotros ver la veracidad. Si los artículos son como uno lo ve y tienen esa misma funcionalidad. Por ejemplo, los artículos electrónicos, por decir algo. Entonces, ¿qué resulta? No es tan solo que se vea bonita, también es la funcionalidad. Y siéndoles sincero, esa resolución que indica este producto que adquirí en Timo no cumple, de verdad no cumple con las especificaciones exactas que dice el producto. ¿Por qué? Ustedes lo vieron. Cuando ven la resolución, no es una resolución tan nítida. Yo siento que no es adecuada, los colores se ven opacos, el sonido. Pero entonces tú dirás, bueno, por 50 dólares vale la pena. Sí, uno no está pagando mucho. Y fíjense que ellos dicen que es para la función de que, por ejemplo, hacer deportes, si uno va a hacer cosas extremas. Pero le digo algo, hay artículos que son mejores. De verdad el producto a mí no me convence. De verdad no es como se ve. En este punto puedo decir, no se engañó. Timo, nos engañaste. ¿Por qué? Aquí con toda sinceridad, ustedes ya lo vieron. Si no lo han visto en el video y si se pasaron toda esa parte solamente para ver las conclusiones, los invito a que ustedes también vean el video para que ustedes saquen sus conclusiones. No tan solo se dejen llevar de lo que yo diga, saquen sus conclusiones ustedes también. Pues resulta que la nitidez no es muy buena, el sonido no es muy bueno, no se ve muy bien. Entonces, si uno quisiera grabar, usar esa cámara para grabar contenido, no me parece. O sea, esos 1080p, no, lo siento. Hay muchos artículos que uno está viendo que dicen, 1080p. Yo no sé si ustedes se recuerdan cuando las cámaras empezaron a decir 1080p o las televisiones. Se veía muy bien esa nitidez. Entonces no me vengas tú a decir a mí que ese dispositivo tiene 1080p y tiene esa mala resolución, esa mala calidad. Entonces no digas eso. Mejor di que tienes 320 o menos de ahí, pero no digas que tienes 1080p. Entonces creo que en ese punto
nos engañaron. Aunque se vea bonita, y lo dije muchas veces en el video, que estaba muy bonita. Entonces, esos son los puntos negativos. O sea, no es como se ve, no es como ellos nos los venden, ni como lo muestran. Sí, tú la puedes usar para montar bicicleta, si tú tienes un motor o en tu vehículo, porque lo dije en el video, tiene una opción de modo vehículo. Entonces, para seguridad, o sea que para grabar, para que se vea algo, está bien. Si ustedes se fijan en las grabaciones, ponen la fecha abajo como que parece una cámara de grabación de seguridad. O sea que la calidad es muy baja. Pero cuando uno relaciona precio, calidad, bueno, dice, bueno, estamos recibiendo lo que pagamos. Pero a veces nos ilusionamos. ¿Cómo? Porque vemos el precio y vemos que dice 1080p y ahí caemos en el engaño. Por eso fue que saqué este tipo de contenido, porque a veces uno dice, bueno, no tengo suficiente dinero para dar 300, $400 por X producto. Ah, mira, encontré uno barato y dice que tiene esa calidad, pero resulta que cuando la compramos, fatal. Pero ahora, como te digo eso, te digo los puntos positivos. Si la quieres usar y dices, bueno, ok, no, lo importante que quiero es que me grabe. Está bien, graba. Entonces la puedes usar para tu bicicleta, si tienes un motor, para seguridad en la calle, tú, de ti mismo y de cualquier situación que se te pueda presentar tu vehículo. Tenerla dentro del vehículo también, que sería una buena opción. O sea que se puede usar, no es que está descartado, pero cuando vayas a comprar, no te fíes solamente, analiza. Un producto, $50, $60, 1080p, no creo, pero para gran sorpresa mía, yo estaba buscando esto en Amazon también, para ver si Amazon lo tiene, y les digo, tienen la misma cámara, solamente que tienen un nombre distinto. Te lo voy a poner por aquí, en uno de estos lados, que tú mismo lo vas a ver. Yo me quedé así, yo dije, ¡oh! La misma cámara, con 4 nombres diferentes. Tal vez el diseño cambie un poquito. O sea que debemos tener mucho cuidado al momento de hacer la compra. Y si te gustó, dale like, comparte, suscríbete, activa la campanita y sígueme apoyando. Estamos creciendo y vienen muchas cosas buenas. Así que ¡vamos!